Hola a todos, bienvenidos al curso de química de décimo. Para esto vamos a recordar qué aprendiste en química, ese es el gran interrogante. Vamos a ver qué nos dejó esa química de noveno que de pronto tantas lágrimas nos sacó, pero no fueron tantas, así que vamos a recordarlo. Si se te olvidó, pues aquí lo vamos a recordar, ¿listo? Vamos a refrescar un poco la memoria, ¿vale? Después de esas merecidas vacaciones que tuvimos. ¿Qué vimos? Fórmula empírica. Sí, así no se acuerdan. Vimos fórmula empírica. ¿En qué consistía? Fórmula empírica y fórmula molecular. Entonces, si lo recuerdan, yo les daba unas cantidades o unos porcentajes y ustedes hacían unos procedimientos matemáticos muy sencillos para determinar cuál era la fórmula empírica y basado en la fórmula empírica poder determinar la fórmula molecular. Sí lo vimos, tranquilos, no voy a entrar en detalles, pero aquí está la información para que la tengan en cuenta. Adicional a eso, también vimos las clases de reacciones. ¿Cuáles reacciones teníamos? Entonces vimos reacciones de síntesis, en la cual pues sumábamos dos elementos y obteníamos un compuesto, ¿cierto? Con unas características totalmente distintas a las anteriores. Descomposición, que era el contrario de la síntesis, en el cual tenía un compuesto y pues por acción, por ejemplo, del calor, obtenía dos elementos distintos. Sustitución simple. Entonces, ¿se acuerdan que por ahí a veces veíamos el zinc que interactuaba con el ácido clorhídrico? Entonces sacaban el hidrógeno por allá. Sustitución doble, también lo vimos. Habitualmente había doble intercambio porque las cargas opuestas se atraen. Combustión, reacciones de combustión. ¿Listo? En la que intervenía el carbono en presencia de oxígeno y obteníamos siempre CO2 y agua. Oxidorreducción, obvio vimos reacciones de oxidorreducción en el que uno pierde electrones, un elemento pierde y el otro gana. ¿Listo? Adicional. Balanceo de ecuaciones por tanteo, simple inspección. Yo sé que a muchos les costó trabajo, pero a otros le cogieron la caña rapidito. Miren, aquí tenemos un ejemplo muy fácil, listo, de lo que es una reacción. Tenemos a este lado los reactantes y a este lado tenemos los productos. Bien. La idea siempre era poner coeficientes que nos dieran la misma cantidad de sustancias al lado y lado de la ecuación. Si yo reviso acá, tengo 5 carbonos y aquí tengo 5 carbonos porque puse este 5 acá. De lo contrario, pues no estaría balanceada. Si observo los oxígenos, 8 por 2, 16. 5 por 2, 10. Más estos 6, tengo 16. Y aquí tengo 12 hidrógenos, 6 por 2, 12. ¿Listo? Ahí ya tengo balanceada la ecuación. Este triangulito, si se acuerdan, es que se produce calor, porque esto es una reacción de combustión y es una combustión completa. ¿Listo? También vimos balanceo de ecuaciones por oxidorreducción, ¿vale? No me voy a poner a balancear una ecuación en este momento, pero les voy a recordar en qué consiste eso de la oxidación y la reducción. Cuando se ganan electrones, se trata de reducción. Cuando se pierden, se trata de oxidación. Recuerden que dibujábamos una tablita acá y yo les decía, como los electrones son negativos, si me estoy desplazando hacia este lado, ¿sí? Estoy hablando de reducción y por tanto estoy ganando electrones porque son negativos. Mientras que si me desplazo para este lado, ¿cierto? Hablo de oxidación porque pierdo electrones. Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. Recuerden que cuando una sustancia se oxida, inicialmente vamos a hablar de ella como el agente reductor. Y la sustancia que se reduce, inicialmente voy a hablar de ella como el agente oxidante. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿listo? Ahora bien, también vimos estequiometría. Yo sé que en algunos casos nos costó mucho trabajo porque habían muchos pasos para hacer, pero sencillamente teníamos aquí una ecuación. Bien. Las esferas azules representan el nitrógeno y las grises representan los hidrógenos. Entonces yo podría decir que tengo aquí N2, ¿cierto? Tengo hidrógeno, sería H2 más NH3, ¿cierto?
Esa sería más o menos la ecuación. Efectivamente, entonces tengo aquí nitrógeno diatómico, tengo hidrógenos, pero aparecen 3, 1, 2 y 3. Y tengo 2 de amoníaco, entonces aquí pongo el 2. Aquí la ecuación ya me quedaría balanceada. Recuerden que en cualquier cálculo estequiométrico el primer paso es balancear la ecuación. Ahora, en este caso ya tengo mi ecuación balanceada. Basado en eso, pues podemos decir que un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Y la ecuación efectivamente ahí estaría balanceada. Ahora, si reaccionan 5 gramos de nitrógeno con 8 gramos de hidrógeno, ¿qué cantidad de amoníaco se produce? Entonces, como me están dando dos cantidades, recuerden, vamos a hacer un cálculo pues obviamente de gramos a gramos, ¿vale? Hay que determinar cuáles son los gramos moleculares. Entonces el nitrógeno pesa 14 por 2 serían 28 gramos, ¿cierto? El hidrógeno pesa 1 por 2, 2 por 3, entonces estamos hablando que son 6 gramos. Y así en cada caso, ¿cierto? Para tener los pesos atómicos teniendo en cuenta los moles de la ecuación. Pero como me están dando dos cantidades, es importante que yo calcule en este caso el reactivo límite. Nosotros hablamos de reactivo límite como aquel que se acaba primero. Entonces aquí siempre poníamos el ejemplo, si tengo tantas salchichas y tengo tantos panes, entonces puedo hacer en este caso, ¿cuántos perros calientes? O sea, el que se acaba primero es el que me limita la ecuación, ¿cierto? Es el reactivo límite. Bien, luego el reactivo límite, entonces podemos determinar cantidad teórica del producto, o sea, qué cantidad de amoníaco se produce. Después, entonces también, o antes o después, determinar cuál es el reactivo en exceso. Si a mí me decían que el reactivo límite eran los panes, pues el reactivo en exceso van a ser ¿qué? Las salchichas. ¿Cuántas sobraron? ¿Cuántas se utilizaron? Bien, entonces ahí puedo determinar el reactivo en exceso. También calcular el porcentaje de pureza de cada uno de los reactantes y el porcentaje de rendimiento de la ecuación. Recuerden que el porcentaje de rendimiento era determinar el rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. ¿Listo? Y ahí hacíamos una cantidad de cálculos para determinar varias cosas en una ecuación química, siempre balanceando primero la ecuación. También vimos gases, eso fue hacia el último periodo. Bueno, también podemos ver esa clase de gases, pero principalmente abordamos las leyes de los gases. Ley de Boyle, ley de Gay-Lussac, ley combinada de los gases, ley de Charles, en la cual cada una nos daban un principio. En la ley de Boyle nos decían que efectivamente el volumen y la presión son inversamente proporcionales. Es decir, si aumento la presión sobre un gas, el volumen va a disminuir. El típico ejemplo, entonces hablábamos del buceo. Entonces, cuando una persona empieza a descender, ¿sí?, bajo el mar, empieza a tener más capas de aire sobre él y las capas de agua adicionales, entonces va a tener mayor presión y el volumen de sus pulmones va a disminuir, ¿cierto? Ley de Charles. Entonces, el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, ¿sí? Entonces, si aumento la temperatura sobre un gas, su volumen va a aumentar también. Y la ley de Gay-Lussac. Entonces, la temperatura y la presión son directamente proporcionales también. Entonces, cuando aumento la temperatura, la presión también lo va a hacer, siempre y cuando el volumen sea constante. Entonces, el ejemplo típico aquí hablábamos de la olla a presión, en donde tengo un recipiente cerrado, el volumen no varía, aumento la temperatura, caliento, ¿cierto? Y dentro va a aumentar la presión del gas sobre las paredes del recipiente. Luego combino todas esas leyes, disculpen, y entonces ley combinada ¿de qué? De los gases, ¿vale? Pero para que recordemos, vamos a ver si dan con la ecuación que estamos hablando es la que utilizamos para todas las leyes, ¿cierto? Sino que hacemos ciertos despejes dependiendo las cantidades o las propiedades que nos estén dando, ¿cierto? Entonces, patos volando igual a número de ratones trotando. ¿Sí se lo aprendieron? Pues entonces, si se acordaron de algo, aprendiste bastante, ¿vale? Vamos por más química. Así que, con toda para darle al inicio de este año. Yo veré. Juicio. Chao, nos vemos.